Hola a todos, nos encontramos nuevamente en una clase de ciencias sociales y en este caso ya estamos en la penúltima de este primer módulo que sería Introducción a la Sociología. El objetivo del día de hoy va a ser analizar la institución social de la economía y cómo se ha formado en el último tiempo a través de este sistema que es el capitalismo, pero en su versión postindustrial, que es lo que vamos a revisar más en profundidad en la actualidad. Y también cómo se configura esto en las nuevas relaciones con los grupos sociales, que en definitiva es el objetivo de estudio de la sociología. Para partir la clase del día de hoy, quiero que hagan una lectura. Va a aparecer en la siguiente lámina, pero lógicamente yo se las voy a adjuntar en PDF, así que hagan la lectura. Para introducir la clase del día de hoy, quiero que hagan esta lectura inicial que nos habla acerca de las transformaciones de uno de los grupos principales que vamos a abordar hoy día, que es el grupo de los trabajadores, y cómo la modernidad actual del capitalismo postindustrial ha hecho que los trabajos, sobre todo los de menor cualificación y aquellos trabajos que son muy poco remunerados, están siendo tratados en el último tiempo. Son dos investigaciones de Terkel, de Stud Terkel y de Bárbara Ehrenreich, que nos hablan acerca de estas principales transformaciones. Léanlos, son testimonios y nos resumen bastante bien algunas, solo algunas de las transformaciones que vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Y compárenlo también con la experiencia que ustedes puedan tener con algunos familiares o añádanle también si es que tienen la experiencia de algún familiar que haya trabajado en actividades más calificadas, si este tratamiento se replica también con ese tipo de profesionales. Muy bien, para comenzar ya esta clase vamos a hablar acerca de la institución de la economía. Todas las sociedades han decidido organizar su economía en función de distintas estrategias o sistemas dependiendo del contexto histórico-cultural. En ese sentido vamos a entender a la economía como la institución social que se encarga de organizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Recuerden que el concepto de institución tiene que ver con estos caminos, entre comillas, trazados por las sociedades para satisfacer determinadas necesidades. En este caso, la necesidad es la de organizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y eso es de particular atención por parte de la sociología. Históricamente, las sociedades han elegido distintos caminos, o han desarrollado más que elegido distintos caminos para ir resolviendo este gran tema de la economía. Las sociedades primitivas, cazadoras recolectoras, de manera muy sencilla lo lograban satisfacer. Luego las sociedades agrarias con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En el siglo XVIII la industrialización con la producción a gran escala y con el uso de tecnología. Y finalmente, más recientemente en el siglo XX, las economías postindustriales incorporaron la noción de la revolución informática con la digitalización y el aumento de la productividad en el sector terciario, un nuevo elemento en el desarrollo de la economía. Estos cuatro fases del desarrollo de la economía nosotros la vamos a revisar, pero poniéndole atención claramente en las dos últimas, porque son las más modernas y tienen que ver con las que están vigentes en la actualidad. Como les mencionaba, la idea es que nos enfoquemos más bien en las transformaciones modernas y para eso nos vamos a enfocar en los últimos dos grandes fenómenos de la transformación de la economía, la revolución industrial y la revolución informática, que si bien son parte de un mismo proceso de industrialización en distintos niveles, tenemos características diferentes. La revolución industrial que parte en el siglo XVIII se enfoca más bien en la utilización de nuevas fuentes de energía, más bien de carácter no renovable, en este caso el carbón para producir vapor, la producción de electricidad y el petróleo también. También se caracteriza por la concentración de la actividad en las fábricas para la producción de bienes tangibles, la producción a gran escala, la especialización laboral. Si recuerdan, por ejemplo, el ejemplo del Fordismo, donde cada uno de los trabajadores se especializaba para trabajar específicamente en una parte de la producción que ayudaba a la mecanización y a la mayor productividad de la empresa, pero que lamentablemente generaba una mayor mecanización y precarización del trabajo. Y también la introducción del trabajo o el empleo remunerado, en este caso cosas que anteriormente no estaban institucionalizadas. Hoy día el pago es producto de la industrialización y la institucionalización de la remuneración como algo que tiene que ver con los derechos laborales. La revolución informática, si bien no elimina todos estos elementos, incorpora algunos nuevos. En este caso, por ejemplo, incorpora no solamente la producción material como posibilidad de desarrollo económico, sino que también el desarrollo del mundo de las ideas, los elementos que tienen que ver con el servicio, bienes intangibles, pero también con el producto digital, que está permitido a través del desarrollo de la informática y la digitalización.
También uno de los elementos centrales es que incorpora un mayor protagonismo de las actividades o de las habilidades propiamente humanas en superioridad a las habilidades mecánicas que están siendo fácilmente reemplazadas por el uso de las máquinas. Recuerden que hoy día el proceso de automatización está siendo cada vez más rápido y muchos trabajos están quedando obsoletos porque son precisamente mecánicos y fácilmente reemplazables por el uso de máquinas. Lo único que no es reemplazable son las actividades humanas, propiamente humanas, como las habilidades de comunicación, las habilidades superiores de análisis, eh, de emocionalidad también, las habilidades comunicativas son muy relevantes. Y también la descentralización laboral que ha permitido el trabajo no solamente en concreto en presencia física, sino que también ha permitido el trabajo en red. Además de la transformación en los medios en los cuales se desarrolla la economía, nosotros ya sabemos que también existe un debate respecto de cómo ideológicamente se configura el sistema económico en los países. Este tema ustedes ya lo manejan al dedillo porque obviamente son humanistas y además lo saben desde hace mucho. El de gran debate ideológico se produce en el siglo XX con el capitalismo y el socialismo como los dos grandes paradigmas de organización económica. El capitalismo en la defensa de la propiedad privada y la menor intervención del Estado con un mercado mucho más libre, y el socialismo que fomenta la propiedad colectiva y una participación del Estado importante en la planificación de la economía. Esos dos grandes paradigmas que si bien ese problema ya está resuelto en el siglo XX con la caída de la Unión Soviética y la caída de los modelos socialistas, ha dejado un pequeño legado en el modelo actual de capitalismo, sobre todo en los países más desarrollados. Particularmente en Europa, el modelo neoliberal no ha mutado, pero sí ha incorporado ciertas nociones que tienen que ver con el socialismo, en particularmente con los países del norte de Europa, países nórdicos que han incorporado una mayor intervención gubernamental con un socialismo democrático, es decir, una mayor intervención del Estado en la redistribución de los recursos y en la protección social de la gente. Y también un capitalismo estatal, donde el Estado tiene un rol mucho más protagónico en la potencia o el fortalecimiento del desarrollo de las empresas, y también participando también con algunas empresas. En este caso, serían ejemplos de cómo el socialismo deja su pequeño legado en este modelo capitalista triunfante luego de la década de 1990. Y también otro factor de cambio es la economía globalizada. La internacionalización ha permitido que surjan un mayor poder de las empresas multinacionales que hoy día pueden expandirse, pero que también acumulan poder generando una redistribución de la riqueza bastante desigual en el mundo y también potenciando el desarrollo de los países más desarrollados con estas multinacionales y también limitando la capacidad de desarrollo de los países que se encuentran en la periferia del mundo. Desde el punto de vista sociológico, lo que nos interesa estudiar son los componentes sociales que intervienen en la economía y los reconocemos en esta triada, que son los trabajadores, las empresas y los consumidores, que sería la triada tradicional del capitalismo postindustrial. Y lo que nos interesa también estudiar cuáles son las transformaciones que ha vivido cada uno de estos grupos sociales. En particular, partimos con el caso de los trabajadores. La naturaleza del trabajo hoy día está cambiando, desde el punto de vista que tenía Marx de categorizar a los trabajadores desde el proletariado, desde la opresión y la lucha de clases. Hoy día hemos vivido un tránsito hacia nuevas temáticas donde ese sentido de opresión podría verse desde otras maneras nuevas, más modernas. En este caso podemos ver, por ejemplo, un tránsito de los trabajos manufactureros o dedicados al sector de producción de bienes secundarios a el sector servicios, que son servicios intangibles en este caso, al sector terciario. También han existido transformaciones en las formas de trabajo. Hay un aumento del trabajo temporal, es decir, las nuevas generaciones ya no privilegian quedarse en un único trabajo durante toda su vida como las generaciones anteriores, sino que se privilegian ir cambiándose de trabajo en trabajo en la medida de que se ofrecen mejores oportunidades de desarrollo y también el desarrollo del trabajo a tiempo parcial, es decir, la posibilidad a través de la flexibilización laboral y del mercado, la posibilidad de trabajar en mitad de tiempo para poder dedicársela a otro trabajo o al estudio o a la familia. También otras nuevas formas de trabajo han adquirido importancia, el teletrabajo. Les manda saludo el profesor Carlos y todos los profesores que estamos haciendo teletrabajo en general. La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de esta nueva forma de trabajar. También hay un declive de la actividad sindical. Los trabajadores han perdido la capacidad de negociar colectivamente porque el modelo neoliberal, que en Chile está en su forma casi más pura, junto con Estados Unidos somos los países que tienen una forma de neoliberalismo más puro,
el control del Estado sobre el desarrollo económico es muy limitado, por lo tanto la actividad sindical no está lo suficientemente protegida en términos legislativos. Así que eso también es un componente de pérdida de poder de negociación de los trabajadores. Y también el desarrollo de lugares internacionales que lamentablemente han permitido que en aquellos países del primer mundo donde no se puede o hay legislación laboral que está muy bien regulada, no ha hecho desaparecer esos abusos laborales, sino que simplemente lo ha hecho trasladarse de un lugar a otro, trasladando esos abusos a lugares del tercer mundo, donde se producen situaciones como el abuso de los trabajadores en función de horas de trabajo, en función del uso de personal vulnerable, por ejemplo, las maquiladoras de México que se ubican cercanas a la línea de fronteriza con Estados Unidos, que trabajan una cantidad de horas enorme, que además expuestas a la violencia porque están ubicadas en lugares muy lejos y esas mujeres están expuestas a violaciones, a violencia, etcétera. O también los trabajos que involucran el trabajo de niños, sobre todo en la industria textil en Asia, o también incluso el trabajo esclavo. Así que esas formas lamentablemente no han desaparecido, sino que simplemente se han trasladado a países del tercer mundo. El segundo gran componente en esta triada sería el empresariado, que gracias a la globalización se ha expandido no solamente en términos cuantitativos con la expansión de los capitales, sino que también a nivel geográfico, porque ha ido expandiéndose a lo largo de todo el mundo. Y también en un sentido de poder, porque claramente la acumulación de capital implica también una mayor acumulación de poder. En ese sentido, las sociedades transnacionales han ido en aumento en el último tiempo y son reconocibles fácilmente a través de las marcas. Ahí yo les puse un ejemplo de varias marcas que podrían asociarse a lo que conocemos como sociedades transnacionales, porque si bien son de otros países, las conocemos fácilmente porque están presentes acá en nuestra realidad cotidiana. La desregulación del mercado o el libre mercado ha permitido que muchas de estas empresas puedan concentrar grandes cantidades de capital, permitiéndole acumular poder y también nosotros podemos verla ejemplificada en la actualidad porque esa acumulación de capital le ha permitido diversificar el rubro al que se dedicaban originalmente, formando holdings, ya que es un concepto que revisamos cuando vimos revolución industrial en algún momento, pero que es importante que lo recuerden, que es cuando una empresa, una sociedad anónima, logra acumular un nivel de capital importante y logra posicionarse con otra empresa en un rubro diferente al original. Eso, que puede ser positivo, lamentablemente ayuda a la concentración del poder y ese poder podría traducirse también en efectos negativos que trastocan los límites del libre mercado. En ese sentido, podríamos ver en algunos casos la formación de cárteles o asociaciones ilícitas de alguna empresa que buscan monopolizar el control de los precios, el llamado fenómeno de la colusión. Acá, por favor, les voy a pedir que anoten un ejemplo de sociedades transnacionales que podamos ver, que sea chilena en particular, y que esté relacionada con la concentración de capitales. Yo sé que en cuarto medio ustedes están revisando este tema de la concentración o la desigualdad social. El año pasado recuerdo que también lo vimos, así que ustedes tienen conceptos previos para poder ejemplificar acá. Y también otro ejemplo en concreto que hayamos visto en el último tiempo de este tema de la colusión que se ha presentado a raíz del excesivo el excesivo libre mercado que tenemos acá en nuestro país. Recordemos que Chile tiene un modelo neoliberal bastante poco regulado por el Estado. Así que ustedes tienen la información para poder ejemplificar en estos dos niveles. El tercer gran componente serían los consumidores. Para profundizar este tema, me gustaría que recordaran el texto que leímos en primero medio, que es el de Tomás Mulián, El consumo me consume, que aborda mucho de estos temas y los ejemplifica. En este caso, los hábitos de consumo de la sociedad postindustrial se han modificado en el último tiempo, creando nuevos hábitos. En este caso, nuestros hábitos de consumo que antes estaban asociados a comercios locales pequeños, hoy día los satisfacemos en grandes cadenas o grandes centros comerciales como los malls, que opacan la actividad comercial local y que ocupan grandes superficies de terreno donde nosotros también podemos satisfacer distintas necesidades a la vez. No solamente ir a comprar y satisfacer una necesidad económica, sino que a la vez hacemos actividades de ocio ahí mismo. La recreación, vamos al cine, compramos, nos juntamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ya llevamos a los niños para que se entretengan, etcétera. Por lo tanto, la función que antes cumplía el parque o la plaza, hoy día la cumple más bien el mall o el centro comercial asociado a la idea de consumo.
También nuestras identidades han ido mutando en función de las pautas de consumo. Por ejemplo, la clase social alta tiende a identificarse con la compra de ciertas marcas o ciertos grupos culturales o sociales o subculturas están asociadas al consumo de ciertos productos. Por ejemplo, la comunidad otaku consume ciertos productos y se define más que por sus características personales, en algunos casos, no siempre, pero por los hábitos de consumo, ciertas características estéticas que se adquieren a través de la compra de cierto merchandising. Eso también ha generado transformaciones. La diversificación de lo que consumimos. Hoy día consumimos muchos elementos que son nuevos. Por ejemplo, en la década del 90, tener un celular o tener acceso a un plan de datos era totalmente un lujo. Hoy día, tener eso, un plan de datos y acceso a Internet, ya no es un lujo, sino que es una necesidad básica. Piénsenlo hoy día en el tema de la crisis actual. Es muy importante eso. O también, por ejemplo, nuevas necesidades que van surgiendo. Por ejemplo, me acaba de avisar el computador que tengo que ampliar la capacidad de guardar o la capacidad de archivar de mi iCloud, porque ya lo llené. Entonces, claramente ahí tengo un nuevo elemento que cubrir económicamente hablando. O las cuentas que tengo que pagar de Spotify o de Netflix, que para mí son básicas. Bueno, no son básicas, lo estoy hablando muy subjetivamente desde mi punto de vista. También el neoliberalismo no ayuda mucho, potencia el consumo y el endeudamiento en vez de limitarlo, no sé si limitarlo es la palabra, pero controlarlo en función de nuestras condiciones socioeconómicas. La tarjeta de crédito crea la ilusión de poder comprar más de lo que realmente puedo y facilita el consumo, también el poder comprar desde Internet. O también las empresas han vivido procesos en los cuales llaman la atención más del consumidor. En este caso hay un fenómeno estudiado desde la sociología que se llama la disneyificación de las empresas, es decir, casi transformarlas como en un parque temático, como Disney. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, la tematización de las empresas, es decir, ofrecer una temática. Un ejemplo, Hard Rock Café, que es una empresa, un restaurante, un café que le da la temática del rock, pero por lo tanto la hace más llamativa y le da más onda. También el consumo híbrido, un mismo lugar que estaba dedicado a la satisfacción de una necesidad, aprovecha también de asociarse a otros comercios para satisfacer múltiples necesidades, por ejemplo los aeropuertos o los terminales de buses. También la mercadotecnia, asociar una marca con la publicidad de otra. Ahí tenemos, por ejemplo, todo el merchandising de, por ejemplo, películas como Marvel, se me ocurre ahora, o también cuando yo era chico compraba las papitas Lay's, las ramitas en realidad, porque siempre me gustaron más las ramitas, compraba la ramita y venía con un tazo Pokémon, que son dos productos nada que ver, un anime con el consumo de ramitas, pero se potenciaban con estos productos de merchandising. Y también el transformar a los trabajadores también en representantes de la marca. Hay un ejemplo que es el caso del Johnny Rockets, que es una empresa, un restaurante de hamburguesa, pero que hace que sus trabajadores hagan como un show cada una hora para los clientes. Entonces, en ese sentido, el trabajador a la vez se transforma como en animador de la empresa. Todos estos cambios en los hábitos de consumo son novedosos y vienen con el capitalismo postindustrial. Resulta ser que el capitalismo postindustrial y sobre todo la última crisis mundial que estamos viviendo en distintos niveles nos ha hecho darnos cuenta de que en realidad esto no es una triada, por eso aparecen preguntas, sino que más bien no se me ocurre una palabra para graficar a cuatro elementos principales, pero en realidad es un conjunto, un sistema que involucra a cuatro grandes elementos y el cuarto factor que generalmente a la teoría se le olvidaba era el caso del medio ambiente, que a raíz del surgimiento de este concepto de sustentabilidad nos hemos dado cuenta que el desarrollo económico, el crecimiento económico, el desarrollo social tiene que a la vez estar triangulado con la sustentabilidad medioambiental si es que queremos que ese desarrollo social y crecimiento económico sea perdurable a través del tiempo. Y lamentablemente las situaciones de cambio climático nos han hecho dar cuenta que lamentablemente los efectos negativos del capitalismo industrial, que tiene esa característica de estar enfocado solamente en la producción y en la extracción de recursos de la tierra sin preocuparse del cuidado medioambiental, esa mirada está en crisis, dándole paso a una mirada de carácter más postindustrial que le da mucho más protagonismo al medio ambiente. Revisemos algunas teorías al respecto en la siguiente lámina. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esta conclusión de que el capitalismo postindustrial le debe dar más protagonismo a el factor medioambiental?
porque a finales del siglo XX, particularmente en el año 1972, los estudios de Donatella Meadows han hecho una especie de proyección respecto de lo que podría ocurrir si es que el factor medioambiental no se involucra en esta ecuación de desarrollo social y crecimiento económico. Habían dos posturas en contraposición. La lógica del crecimiento, que sería la mirada industrializada y que tiene que ver con que el desarrollo económico y los problemas ecológicos se pueden ir resolviendo en la medida de que van apareciendo, porque son eventualidades simplemente. Sin embargo, esta autora, Donatella Meadows, propone la idea de que el crecimiento económico y el desarrollo social van a tener un freno si es que no se incorpora este factor medioambiental, es decir, el crecimiento tiene un límite. Por eso, ella realizó este estudio donde hacía esta proyección donde todos los principales recursos que se involucran en el crecimiento económico van a tener un colapso más o menos en tiempos inciertos claramente, pero entre el año 2000 y el 2050 se va a producir un colapso de todos esos elementos. Ahí yo le añadí un gráfico con varios de esos factores, pero los más relevantes tienen que ver, por ejemplo, un aumento del crecimiento demográfico desmedido, la cantidad de personas aumenta y eso lo hemos vivido durante todo el siglo XX, aunque se está controlando en el último tiempo. El crecimiento económico desmedido sin considerar el tema medioambiental, el aumento de la huella ecológica, es decir, no preocuparnos de las consecuencias medioambientales del crecimiento de las industrias y también el uso indiscriminado de los recursos no renovables que harían que se disminuyera su disponibilidad en corto tiempo. Entonces, en ese sentido, este posible colapso que lo preveía Meadows en el año 1972 parece ser más cercano que nunca y la única solución, por lo tanto, es ir incorporando esta idea de que el crecimiento tiene un límite, que va a colapsar si es que no le incorporamos este cuarto factor medioambiental y lo cuidamos y lo incorporamos a la ecuación para que finalmente el desarrollo económico sea perdurable en el tiempo. Muy bien, fue mucha materia por hoy, pero la idea es que la analicemos y no solamente nos quedemos en el nivel descriptivo. En este caso quiero que hagan una lectura muy cortita, una plana apenas, que nos habla acerca de las principales teorías que presenta el sociólogo alemán Ulrich Beck, que nos habla acerca de esta nueva sociedad postindustrial que surge a raíz del capitalismo postindustrial. No habla muy sintéticamente, es un resumen de las principales ideas que él presenta, que son bastante diversas bastante sencillas de entender como está graficado aquí, y me gustaría que lo leyeran. No se los voy a comentar yo, hagan la lectura y luego pasen a la siguiente lámina para que revisemos qué actividades tenemos que hacer. Muy bien, y para llegar al final de la clase, me gustaría que hiciéramos un cierre, pero en este caso les voy a pedir que lo hagan en el cuaderno. ¿Qué elementos son los más relevantes para caracterizar a la economía y la sociedad postindustrial? En este caso, sirve para resumir los elementos principales de la clase del día de hoy. Eso lo hacen en su cuaderno. Las siguientes preguntas tienen que ver con el análisis del documento. Si están de acuerdo con los pronósticos que hacía el sociólogo Ulrich Beck que leímos anteriormente y en relación a las características de esta sociedad y economía postindustrial y si la situación actual de la crisis general que se está produciendo responde más bien a un síntoma de estas principales transformaciones. En este caso, nos dieron permiso, ya que vienen las actividades ya no son actividades de verificación, sino que evaluaciones que llevan nota, que les diéramos décimas. En este caso, quiero fomentar el uso del foro, que no estaba funcionando muy bien hasta ahora, para que estas dos últimas preguntas las posteen y yo se las miro y podemos ir acumulando décimas a partir de ahora. En este caso, cada posteo bien realizado de estas dos preguntas, o una si la mezclan, va a valer dos décimas. Como tenemos dos clases de aquí a la prueba, podemos acumular hasta cuatro décimas cada uno. Así que los insto a participar no solo por las décimas, sino porque también es un trabajo de clase que ayuda al análisis y a la profundización de las temáticas, para que no se queden solamente en la descripción. Bien, que estén muy bien en sus casas. Un cariño a todos y nos vemos en la siguiente clase.